Extraños tics le agitaban la cara que, perdida la sonrisa, costaba reconocer. Miraba a derecha e izquierda con recelo. Lo serené, asegurándole que mi afecto no había variado, y besé la mejilla y las manos de María Soderini. El sufrimiento la había gastado aún más que a su hijo. Se derrumbó en un sillón y no pronunció palabra. Mandé que trajeran vino, mientras aprestaban sus habitaciones, y, para honrar especialmente a Lorenzaccio, dispuse que le apercibieran la cámara en la cual mi padre había tenido su estudio y que permanecía cerrada desde entonces. En breve su madre, rendida por el cansancio, nos abandonó. Trazó la señal de la cruz sobre la frente de Lorenzino y le acompañamos hasta su aposento, donde ardía un fuego de ramas crepitantes. Volvimos luego al salón y quedamos solos. Mi amigo bebió uno tras otro 4 vasos. Frente a la iglesia resonaban las exclamaciones roncas de los que desuncían su carruaje, y el silencio se apoderó de nosotros, cargado de expectación, porque parecía que los emperadores romanos que se alejaban hacia la galería y hacia la sombra tortuosa del Minotauro esperaran también tensos, agudos, en tanto el viento repiqueteaba en los vidrios y retorcía, trenzándolas y destrenzándolas como a rojas gorgonas las llamas del hogar. Por fin mi huésped rompió a hablar, a tropezones. Me refirió su vida a partir del día que escapó de Florencia, merced a un salvoconducto del obispo Marci, consignatario de las llaves de la ciudad, a quien con un engaño sacó de la cama. Había andado mucho. Su historia, luego de la fogarada fugaz del crimen, era la historia de una huida, porque Cosme de Medici había puesto precio a su cabeza. Primero, Felipe Strozzi, que lo recibió como a un enviado de la Providencia, lo había mandado en misión ante el sultán de Constantinopla. Luego, derrotados los del exilio, huyó, salvando fronteras. Estuvo en Venecia, en Bolonia, en Francia, regresó a Italia con el rey Francisco y una vez más tornó a Francia, a Montpellier, a París. ¿Viste a Benvenuto Cellini en París? Lo vi, a él y al tesorero Banancorsi y al poeta Alemanni, también a mi prima Catalina, la futura reina, que me recibió bondadosamente, y a Margarita de Navarra. Con Catalina te recordamos a menudo, pero, sabes, los otros seguían conmigo, eran como 2 vampiros, como 2 lobos, no me dejaban en paz. ¿Qué otros? Los otros, Scoroncongolo, Frezia, los que me ayudaron cuando lo de Alejandro. Ah, no me perdían pisada, incomprensiblemente junto a mí se sentían seguros. De noche oía crujir sus dientes y si se movían en los lechos sus dagas chocaban contra las crujías. Ni siquiera se descalzaban las botas para dormir. Por fin pudo sacármelos de encima. Eran peores que Alejandro, peores que cualquier remordimiento, si el remordimiento existiese. Los embarqué en una galera de Roberto Strozzi y respiré. ¿No tienes remordimientos? Digo, por lo de Alejandro. No. Pronto recomenzó la fuga. Falleció su tío, Giuliano Soderini, que lo socorría ocultamente con algún dinero. Ahora ha regresado a Venecia, donde su existencia transcurría entre los que lo consideraban un héroe y los que lo juzgaban un traidor. Contaba con medios muy escasos, pues Pedro Strozzi, que le daba a un palacio 1.500 escudos anuales y unos fascinerosos para protegerlo, le había cortado de la ración 1.000 ducados. Le prometí vagamente aliviar sus arduas finanzas, alegando que todavía no había percibido mis tributos y me agradeció con efusividad. El miedo, que no lo abandonaba nunca, que hincaba sus uñas y sus dientes más hondo que Scoroncolo, bailoteó de nuevo en sus ojos desesperados, espió hacia los rincones, girando la curiosa cara inquisitiva de roedor. ¿Estamos seguros aquí? ¿Tu gente es leal? Estás seguro, no temas. Asombraba pensar que con esas manos nerviosas había arrancado la vida del duque Alejandro, pero ¿acaso yo, con mis labios finos, con mis ojos patéticos, con mi figura frágil, no había ordenado la muerte de Mervale? Temblaba y reía a la vez. Para distraerlo le hablé de su aridosia, pero no paraba de temblar. Qué distinto resultaba del Lorenzaccio de Musset, que jugaba con la muerte. Uno de los personajes, refiriéndose a los asesinos que lo acechan, le dice en el último acto de la tragedia: «Tu te feras dans toute cette promenade», y él responde soberbio: «Cela m'amuse de le voir». Cuando leí la obra no reconocí a mi desventurado amigo, el que tiritaba en Bomarzo delante de la chimenea, estirando hacia las chispas sus manos transparentes, y volvía sin cesar la cabeza para mirar a sus espaldas. Pero ya se sabe que los poetas, y sobre todo los poetas románticos, acuñan sus propias versiones de los pobres individuos. Por suerte es así.
Lo conduje hasta su aposento, llevando yo mismo las luces como si guiara un rey. Habían encendido el fuego y la humedad se resistía, empañando los cristales. Nadie entraba en esa habitación, solo Silvio y yo la cruzábamos, porque en ella, como se recordará, se encontraba el secreto panel que abría a la galería estrecha por medio de la cual nos comunicaban con el ninfeo, a ocultas de todos. Antes de que lo dejara, Lorenzino probó el cerrojo repetidamente. Me preguntó si existía otro acceso y no le revelé el del pasadizo. Apiadado de su pavor, le sugerí que Juan Bautista podía dormir junto a él y aceptó enseguida. Lo conocía de Florencia, del tiempo de las bodas del duque. Luego que los instalé, gané mi habitación del piso alto, meditabundo. Traté de conciliar el sueño, solicitado por imágenes de mi adolescencia toscana, en la que el pequeño Medici surgía para tenderme una mano mientras Adriana de la Rosa lanzaba el último suspiro pensando en Beppo, el infiel. 2 horas más tarde, al alba, la bulla me despertó. Lorenzo y Juan Bautista golpeaban a mi puerta, como locos, semidesnudos, revuelto el pelo, brillantes en los puños las espadas. María Soderini, Julia, Fulvio y Messer Pandolfo aparecieron en los umbrales de sus habitaciones con luces parpadeantes. Agolpáronse los niños detrás y los alabarderos y los pajes subieron y bajaron las escaleras, a medio vestir también, descalzos, abrochándose los talíes, blandiendo las estiletes, incomodado con las partesanas, inquiriendo qué acontecía. Lorenzino vociferaba tanto que era imposible comprenderlo. Se arrojó en brazos de su madre y allí quedó, trémulo como un pájaro. Entonces Juan Bautista explicó lo sucedido. No bien permanecieron solos, mi inquieto huésped empezó a porfiar con los peligros que lo cercaban y con la necesidad de estar alerta. Sospechaba que en la cámara de Chian Conrado Orsini había otra entrada, secreta, y a pesar de las negativas del paje se empeñó en hallarla. Registró la cuadra palmo a palmo, con la experiencia que había recogido en muchas ocasiones similares. Me azaró, en tanto, peroraba Juan Bautista, que me dijera que habían encontrado el panel, pero su descubrimiento era más sensacional. Palpando las paredes, tanteando la chimenea, recorriendo el embaldosado, Lorenzino había rozado el resorte con el cual yo no acerté en mis minuciosas investigaciones, aquel que había puesto en movimiento mi padre para accionar el mecanismo que daba paso a la celda del esqueleto. Un postigo se había deslizado quedamente, como en las novelas de espanto, y luego de una breve vacilación ambos se escurrieron por el negro boquete. No fue menester que dijera más para comprender lo pasado. También yo, en mi niñez, había experimentado un horror similar. El esqueleto coronado de rosas de seda mustia continuaba allí, recostado, apoyado el cráneo en las falanges. La claridad de las velas le confirió la ilusión de una vida trepidante. El gusto literario de la época por lo macabro, que culminaría en la Selena de Giraldi, con su reina y su princesa que durante un acto entero esgrimen las calaveras de su hijo y de su esposo, y en la Arcipranda de Decio, con su famosa escena de los despedazados cadáveres, nos había familiarizado con los episodios tremebundos, pero una cosa era observarlos en el proscenio y otra muy distinta, enfrentarlos en la realidad. Lorenzino se detuvo un momento, hasta que retrocedió gritando, y no había parado de gritar desde entonces. Farfullaba confusamente que el duque de Bomarzo había urdido esa pesadilla para atormentarlo, quién sabe con qué propósito, acaso para amedrentarlo con el recuerdo fantasmal de Alejandro de Medici. La idea no podía ser más absurda, pero en su frenesí de mente, de obseso, Lorenzino la repetía sin escuchar razones. En vano traté de aclarar su trastorno y de darle a entender cuánto había buscado yo a esa tétrica aparición que consideraba como la nefasta úlcera de Bomarzo. Alejé a mis parientes, a mis servidores, y cuando estuvimos solos me forcé para que comprendiera la tortura que yo había sufrido por culpa de esa osamenta maldita. Se negó a oírme, declaró que partiría sin esperar más, y a grandes voces mandó a talajar y a preparar su carruaje. Recurrí a María Soderini, pero por su gesto deduje que cuando Lorenzino caía en un trance, así era inútil insistir. Poseído por el miedo, veía doquier enemigos y emboscadas. Lo extraño es que Juan Bautista me informó de su deseo de partir con él. Todavía hoy no alcanzo a columbrar los motivos que lo impulsaron a tomar una decisión tan súbita y descabellada. Era obvio que, a causa de su querella con Silvio, se propusiera abandonar mis tierras, pero lo lógico hubiera sido que se amparase en Muñano, donde su hermana se daba aires de señora. Su ambición debía empujarlo por ese camino. Sin embargo, eligió la suerte incierta, riesgosa de Lorenzaccio. Tal vez, aunque me parece raro, puesto que fue él quien la precipitó hacia la prostitución, lo avergonzara compartir un techo que su hermana había ganado con sus zorrerías de hembra.
No me resta entonces más que suponer que, en las horas en que estuvieron encerrados en la cámara fatal, Juan Bautista sucumbió ante la fascinación prestigiosa de Lorenzo. Nadie sabrá qué pasó entre ellos durante el tiempo que precedió al hallazgo lúgubre. Juan Bautista era muy hermoso, desde la niñez de Lorenzino, desde los años de su amistad ambigua con el mediocre Rafael de Medici y de la predilección comentada del Papa Clemente VII, cuya índole culpable rechazo, las inclinaciones equívocas del joven señor habían sido harto criticadas por los burlones. Colérico, otorgué mi autorización y hasta sin que Lorenzo se enterase le entregué a Juan Bautista algún dinero para aliviar las penurias de su nuevo y excitado amo. Se fueron en cuanto estuvo listo el coche. A pesar de mis protestas, abrazado a su madre, el asesino del duque Alejandro rehusó devolver mi saludo. En cambio, María Soderini y Juan Bautista me besaron. Llovía casi dolorosamente. Mi paje galopaba entre la modesta escolta y la gente de la aldea, advertida de que algo extraordinario se desarrollaba en el castillo, se apretó para ver alejarse el vehículo desvencijado, en cuya portezuela habían sido raspadas, al fin de que no las reconociesen, las armas de los Medici, las palle que habían hecho correr tanta sangre como lluvia caía ahora sobre la lividez arañada de su dibujo. En cuanto partieron, me introduje con Silvio en la celda que me había servido de prisión. Nada se había modificado en ella desde el día en que mi padre me había llamado hijo de Sodoma y me había precipitado en la lóbrega oquedad. El esqueleto, que en partes mostraba a través del hábito desgarrado restos de una momificación defectuosa, continuaba en su sitio. La misma corona de rosas de trapo le rodeaba la frente y en su brazo derecho se extendía una palma marchita cubierta de polvo. Un rictus misterioso, una vaga, desdentada sonrisa se añadía a su espanto. Quizá fuera el cuerpo de un mártir, pero se me ocurrió, como la vez primera que me enfrenté con su fantasmón, que de él emanaba un invisible vaho maligno, una miasma infame que envenenaba el calabozo. Hay que sacarlo de aquí inmediatamente, dije a mi secretario. Lo harás enterrar y mandarás rezar misas por él, pero es menester quitarlo de aquí. Silvio salió en pos de ayuda, entre tanto quedé solo con el engendro, que a veces me parecía una osamenta humana y a veces un muñeco fantástico, como los que coleccionaba en el Ninfeo. Mi temor no había cedido un ápice y a él se sumaba una repugnancia que me erizaba la epidermis, pero quise darme a mí mismo una prueba de fortaleza, ya que las pruebas que daba eran invariablemente de pusilanimidad, y triunfar sobre mi cobardía. Me acerqué despacio a su estructura, levantando sobre mi cabeza la palmatoria y estiré una mano hasta casi tocar con la punta de los dedos el cuerpo yacente. Trataba de no mirarlo, de no ver sobre todo sus cuencas vacías y su quijada monstruosa, mitad hueso y mitad seca y resquebrajada piel. Oí a la distancia las pisadas de Silvio que regresaba con algunos servidores y eso me infundió valor. Alargué un poco más la diestra y di un empellón al muerto. El esqueleto cayó hacia un costado, como si se desarmara, porque la calavera rodó a mis pies y los fragmentos frágiles que componían el simulacro se partieron al chocar con las losas. Los pétalos de trapo se esparcieron en torno. Entonces distinguí lo que hasta ese momento había ocultado el esqueleto de Bomarzo, aquello que cuidaba en su soledad de la entraña del castillo como un guardián del trasmundo. Eran unos folios de pergamino anudados con una cinta de terciopelo verde que había perdido el color. Apenas tuve tiempo de recogerlos y meterlos bajo la camisa, me rasguñaron el pecho y enseguida entraron los hombres. Había resuelto que sepultaran el enigmático custodio de los manuscritos, pero cambié de idea. Decidí al contrario que recompusieran la figura como se ajusta un títere atándola y pegoteándola, y que con su corona y su palma reproduciendo su posición la colocaran en la ancha urna de cristal que existía encastrada en la base de uno de los altares de la iglesia, el que tenía por centro las imágenes de Girolamo y Maherbale, que recibían rosarios de manos de la Virgen. Eso lo decidí después. Lo decidí cuando poseí la certidumbre de que los folios que examiné en mi cámara eran las 2 cartas del alquimista Dustin al cardenal Napoleón Orsini, que me había anunciado para Celso y que había buscado a través de Italia inútilmente. Ahora por fin me pertenecían, por fin comenzaba a palpar la inmortalidad que me prometía mi horóscopo. Había indagado en pos de esas cartas por ciudades y palacios, y en Bomarzo estaban aguardándome. Debía ser así. Para que el símbolo resultara completo, en Bomarzo debían estar y no en otro sitio.